Bueno, bienvenidos un día más a la lista de Pandora. Soy Elda Maganto y hoy Naira no está conmigo porque está en unas semanas de mucho ajetreo laboral, le está costando un poquito conciliar y como las dos creemos que es importante cuidarse, pues hemos decidido que esta semana descanse, que es lo que realmente necesita, y hemos pensado pues que a mí me podría acompañar hoy Sandra Sánchez, que la tenéis ahí. Naira, te mandamos un besito. Y bueno, esta es Sandra. Hola Sandra. Hola Elda, ¿qué tal? Te voy a presentar, ¿vale? Para los que no te conocen. Sandra Sánchez es psicóloga, es gerente del espacio Ítaca, es profesora asociada de la Universidad de Zaragoza en las asignaturas de psicofarmacia y neurociencia. Bueno, hace poesías, no sé si seguro que me dejo mil cosas porque Sandra es una mujer muy activa que siempre está haciendo mil historias. Bienvenida y te agradezco mucho que hayas venido a pasar este ratito conmigo. Gracias, Elda, a ti, a Nadia. Me encanta. Cuando me propusisteis la idea dije, qué bien, voy a participar, qué alegría. Qué bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a las dos nos gusta mucho, nos parece muy interesante, que es la histeria, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a hablar de la historia de esta extraña enfermedad que afectaba solo a las mujeres y de cómo podríamos hilar esta enfermedad con otras muchas patologías o afecciones de carácter ginecológico, especialmente con el trastorno disfórico premenstrual. Mm. Bueno, vamos por partes, luego dejo Sí. hablar a Sandra, que os explicará muchas cosas. Voy a hacer una breve introducción para que todos sepamos qué es esto de la histeria y qué es lo que vamos a hablar. Etimológicamente, la palabra histeria viene del griego, de la palabra griega histeron, que significa útero. Es decir, que ya vemos desde la antigüedad que la histeria va ligada al aparato reproductor femenino. Aunque en el antiguo Egipto ya creían que el útero podría desplazarse libremente por el cuerpo humano cuando no obtenía lo que deseaba, que en realidad lo que el útero deseaba era quedarse embarazado, fue Platón quien popularizó la idea del útero errante en el Timeo. Esa teoría, que ahora nos parece tan absurda, ¿no? Fue aceptada por la comunidad científica nada menos que hasta el siglo XIX, cuando además la histeria se convirtió en el diagnóstico estrella y los sanatorios se llenaron de mujeres histéricas. De hecho, hubo un médico británico que llegó a afirmar que una de cada cuatro mujeres estaba aquejada de histeria y llegó a reunir hasta 75 páginas de síntomas. Entonces, Sandra, cuéntanos qué es exactamente la histeria en el siglo XIX, ¿no? Que son, Sí. porque 75 páginas de síntomas. Sí, es enorme. Como bien dice Elda, cuando nosotras comenzamos a investigar, tanto Elda como yo, pues la histeria, luego os contaremos la asociación con otros trastornos que existen actualmente. Bueno, pues se abrió un abanico impresionante. Tengo aquí varios artículos que luego pues los divulgaremos para que los tengáis, todas las personas oyentes. Y entonces, claro, ¿qué se entendía exactamente por el siglo XIX? Yo os voy a ir contando un poquito con pautas que tengo por aquí. Sí que, como ha dicho Elda, antes del siglo XIX, ya en el siglo XVII, ya era un hecho supuestamente comprobado que el cerebro de las mujeres no solo era más pequeño, sino que según los estudios de la época, además retenía humores ácidos y penetrantes que escocían a sus dueñas y los nervios y membranas. Y bajo estos criterios científicos que perduran hasta el siglo XX es cuando está la diferenciación sexual, que es la gran brecha que tenemos, que es la brecha de género. Y se sostienen las bases de una ciencia con prejuicios sexistas, que es por ello por lo que viene la histeria, con lo cual ya nos remontamos desde el siglo XVII hasta nuestros días, que en realidad hay un sexismo detrás de todo esto. Claro, Martínez, por ejemplo, es un autor que en 1905 además no es muy nombrado, no es muy conocido, pero como ha comentado él la de otro autor, este autor tenía una teoría de la energía. Y él decía, ya en el siglo XIX, que las mujeres no solo teníamos menos energía, sino que teníamos menos desarrollo muscular,
menos desarrollo nervioso, solidez y capacidad mental, de poder, de abstracción y hasta de cualidades morales. O sea, que no éramos personas morales. Entonces tenía la metáfora de ollas quebradas. Nos Ollas llamaban que éramos quebradas. ollas quebradas, porque decían que hacían referencia a las ollas quebradas como al útero vacío. Ujú. Entonces, claro, de todo eso vinculado en el útero ya en el siglo XIX, comenzamos con que las mujeres, como bien dice Ella, pues ya en el siglo XIX la Iglesia se planteaba que era el fin de la reproducción, al final la mujer. Entonces, claro, para ejercer la maternidad, entonces, ¿para qué necesitaban un cerebro avanzado? Decían en la ciencia, pues no tienen cerebro avanzado. Entonces, si se atrevían u osaban a participar en espacios públicos, en cualquiera que fuera o sea, el juicio que se hacía y el castigo se agravaba por ser mujer. Claro, entonces estamos hablando de mujeres que en realidad muchas de ellas que fueron diagnosticadas de histeria eran mujeres muy inteligentes y eran mujeres que salían muchas veces de lo que era el ámbito en ese momento público. Entonces, claro, participar en el espacio público significaba interesarse por algo de fuera que no fuera el hogar, no fuera a lo mejor pues percibir un salario porque se trabajaba en la casa, en lo que se trabajara en la casa, entonces, en fin, en cualquier labor. Entonces, claro, a eso se le denominaba que habían alentado las mujeres a un aumento de criminalidad y de locura femenina. Entonces, claro, con esto Que nos cada vez es un o sea, antagonismo. cualquier mujer que se saliera de lo que se Sí. entendía como femenino, ¿no? Podría ser diagnosticada de histeria. Eso es. Por eso también ahí podemos meter, y es muy interesante para las personas que nos estén escuchando, que fue totalmente algo androcentrista. Es decir, todas las mujeres que se salían de los cánones femeninos, tanto por inteligencia, porque querían estar en espacios públicos, o porque tuvieran un género fluido, o tuvieran una distinta feminidad, ya eran personas histéricas. Entonces, claro, era como que la actividad cerebral y la procreación iban por caminos distintos, que a día de hoy aún podemos hablar que en muchas ocasiones es lo que nos ocurre, que realmente en la maternidad muchas veces es como que tienes que elegir entre un camino u otro. O sea, parece que estemos hablando de personas o mujeres en esos años que se llamaban histéricas, pero sigue estando a día de hoy. Entonces, claro, se las castigaba como una locura, era una locura femenina y se convirtió, como tú bien has dicho, en la principal intervención en la psiquiatría. O sea, la psiquiatría, la primera intervención, la máxima, era la histeria porque conllevaba también eh, un gran beneficio también económico, incluso el diagnóstico. Entonces, claro, todos los males en el siglo XIX es muy interesante porque se habla, un autor, Calvo, habla de lo que estábamos hablando ahora, de que incluso órganos que no eran los genitales se atribuía a esto. Es decir, por ejemplo, decía Calvo que la mala posición del útero o la congestión de los ovarios dio como resultado que se intervinieran en ese momento, o sea, aparte de las mujeres que eran internadas en centros por la histeria, muchas mujeres eran quirúrgicamente operadas, pues haciéndoles histerectomías o en lo que sería el útero, básicamente porque tenían mal el estómago, el hígado, los riñones, los pulmones o el corazón. Jolín, qué fuerte. Sí, entonces ya no solo eran internadas, es que muchas eran operadas del útero cuando en realidad no habían procreado, pues se pensaba que si venías mal del corazón, te hacían una histerectomía y entonces te curabas. Entonces, claro, todo esto viene que luego también hubo, que es muy interesante, contrastaba con el hombre histérico, porque sí que se atribuyó al hombre histérico también para que las personas oyentes, pero el hombre histérico, lo único que le ocurría, según esos momentos, es que se curaba desarrollando actividad intelectual y divirtiéndose. A Ah, ellos no les ingresaban ni había operaciones. muy Ellos les bien. decían que se divirtieran y que se desarrollaran intelectualmente y se les pasaba la histeria. Vaya.
Sin embargo, bueno, lo voy a colar por Sí. aquí. Yo he leído que a las mujeres el principal tratamiento para la histeria era la relajación de los genitales por un montón de métodos posibles, ¿no? Entonces, bueno, les recomendaban montar a caballo, ir en bicicleta, montar en tren. En los balnearios, claro, a los balnearios iba la que se lo podía pagar, porque los balnearios eran carísimos. Bueno, pues les bombeaban agua a presión sobre los genitales y luego había una terapia que era muy económica, Mm. que era el masaje pélvico por parte del médico, que finalizaba cuando la paciente alcanzaba lo que se llamaba paroxismo histérico. Vamos, que las masturbaban. Eh, Sí. mm, es verdad que en la época ni los médicos ni las pacientes entendían esto como un acto sexual porque no había coito, no había penetración y además como el acto sexual iba encaminado a la reproducción, ¿no? Pues no lo entendían así, ¿no? El caso es, o lo que a mí me parece cómico, si es que puede ser cómico, ¿no? Dentro de esta historia de terror, es que los doctores empezaron a quejarse de que se les cansaba la mano porque podían estar mucho rato estimulando a las pacientes y uno de ellos, Mortimer Granville, fabricó el primer vibrador. Y entonces el primer vibrador electromecánico se utilizaba en las consultas para tratar a las pacientes histéricas. Y bueno, a partir de ahí, pues luego ya se fabricó el vibrador personal para que las mujeres pudieran utilizarlo en sus casas y no tuvieran que ir a la consulta del médico. Mm. Me pareció muy, muy curioso todo esto. Sí, es muy, muy curioso, porque además ahí lo que nos encontramos también muy interesante es que, claro, en realidad esas mujeres eran tocadas, ¿no? O en esa época podía ser tocada por tu marido, pero la otra persona que podía tocar tu genitalidad era el médico. Entonces, claro, había muchísimos abusos sexuales en la época, que ahora se sabe que eran mujeres abusadas. Entonces, claro, de ahí luego también viene que de la consulta y de los males aquejados que tenían esas mujeres, supuestamente se le llama al vibrador también, ¿no? Pues en España, por ejemplo, consolador, como si fuera algo que consolara a esas mujeres o nos consolara. Pero sí, efectivamente, es lo que has dicho. O sea, en lo que se hacía era el masaje pélvico, como has comentado, que era la estimulación para llegar al orgasmo. Y entonces, claro, en toda esa parte también nos encontramos con Freud y toda la historia de Freud. Freud tuvo a pacientes que él denominó histéricas. Una de las pacientes, que es la más famosa, es Dora, que yo creo que un día os lanza ahí un mensaje de que un día hicierais un capítulo a Dora, porque fue una paciente que creo que es una mujer que merece un reconocimiento por todo lo que sufrió de abusos, porque ella aquejó a que había una persona en su entorno que estaba abusando de ella. Y todos los médicos lo que decían siempre en las histéricas es que tenían somatizaciones. Por eso el autor que has nombrado, 75 páginas. Claro, es que todo lo metían dentro. Entonces Freud tuvo tres pacientes y rogó, o sea, pidió por favor que la creyeran. Lo exclamó, lo dicen a todo pulmón y aún así no se le hizo caso. Menos mal que luego ya pues tenemos pues a Simone de Beauvoir, ¿no? Pues que expresa que la mujer era un complemento del hombre, que somos el segundo sexo y seguimos siéndolo a día de hoy, con mujeres con las cuales hablo. En la actualidad hay una cosificación del cuerpo de la mujer que actualmente existe, muy grande. Mm. Bueno, ¿sigo contando alguna historia del siglo XIX o quieres contar Sí. más cosas? No, me parece muy interesante lo que ibas contando, porque tengo en la actualidad, pero sobre lo que ibas contando me gusta mucho. Yo creo que Vale, es interesante. es que había preparado una historia sobre un sanatorio que había en París en el siglo XIX, que bueno, pues eso es la casa del terror.
Es la historia del sanatorio de Salpêtrière en París. Yo voy a hablar de un periodo pequeño porque es un lugar lleno de historia. Entonces yo os voy a hablar de lo que sucedió allí bajo el mandato del doctor Charcot. Bueno, Salpêtrière es un lugar, como decía, que está lleno de historias. Era una fábrica de pólvora hasta que Luis XIV en el siglo XVI se propone acabar, perdón, XVII se propone acabar con la mendicidad. Entonces empieza a organizar redadas por las calles de París y en esas redadas van recogiendo a las vagabundas, a las alcohólicas, a las prostitutas, a las mujeres pobres, a las huérfanas y a todas las mandan a Salpêtrière, que lo han convertido en un asilo y es el asilo mayor de Europa en ese momento y llegó a albergar a 4.000 mujeres. En la Revolución Francesa, 100 prostitutas fueron liberadas, pero 44 internas de las que denominaríamos locas fueron sacadas de sus celdas y asesinadas en las calles de París. En el año 1794 se hace cargo del hospital Philippe Pinel, que es un médico especialista en desórdenes mentales, que empieza a mejorar las instalaciones y como gesto humanitario le quita las cadenas a las internas, porque las internas estaban atadas con cadenas. Bueno, y así llegamos a 1862, cuando nombran jefe del servicio de medicina de este hospital al neurólogo Jean-Martin Charcot, quien centró su trabajo en el estudio de la histeria y convirtió el centro en un lugar más pensado para el espectáculo que para la cura de los pacientes. Entre sus primeras medidas, separó a las mujeres sanas de las que estaban locas. Entonces, él entendía que las sanas eran las mujeres que él podía curar y las locas eran las incurables. Dentro de las sanas metió a las epilépticas y a las histéricas. En realidad eran las únicas que estaban entre las sanas, las epilépticas y las histéricas. Además, instaló un estudio de fotografía para poder retratar. Es la primera vez que hay un laboratorio de fotografía y un taller artístico dentro de un hospital que servía, bueno, pues para documentar lo que allí sucedía, para hacer fotografías de las pacientes, etcétera. Y además enseñó a sus alumnos todo tipo de procedimientos experimentales. Entonces, según Charcot, las histéricas tenían los ataques en 4 fases. La primera sería la fase tónica, en la que la histérica tendría una especie de ataque de epilepsia. La segunda sería la fase clónica, en la que tendría convulsiones hasta que finalmente haría un gran arco con la espalda. Luego vendría la fase pasional, en la que la paciente experimenta una emoción extrema. Y por último, el delirio final, que es una etapa de somnolencia. Entonces, a mí lo que me parece muy fuerte de todo esto es que el doctor Charcot y su equipo provocaban estos ataques a las pacientes mediante luces brillantes, sonidos fuertes, pinchándolas en el cuerpo, con éter, con descargas eléctricas, con hipnotismo, con manipulación genital, con compresión ovárica. Y no solo les provocaban las crisis, sino que además lo hacían ante un auditorio de 400 personas, porque esto lo hacían en el anfiteatro del hospital, que él convirtió sus clases en un espectáculo y todos los martes, que era el día que él celebraba las clases, el hospital se llenaba de médicos y de intelectuales de toda Europa que iban a ver las cosas que el doctor hacía. Bueno, en este anfiteatro pues había un escenario bien iluminado y él se subía con la paciente y hacía estas cosas que os he comentado. Si se habían quedado con ganas de los asistentes de ver los movimientos que realizaban las enfermas con más detalle, pues podían acudir a los dibujos y a las fotografías que los artistas residentes del hospital realizaban. Es curioso que muchas de las internas rivalizaban entre ellas por ser escogidas como modelos tanto para las clases de los martes como para las sesiones de fotografía del laboratorio, porque lo veían como una manera de evadirse del aburrimiento, ¿no? Del tedio del sanatorio. Y había auténticas estrellas de la histeria. De hecho, Sarah Bernhardt
la actriz francesa, era una de las personas que iba a Salpêtrière a observar a las histéricas para luego incorporarlo a su manera de actuar. Bueno, no acaba aquí la cosa. Una vez al año organizaban un baile para que la burguesía, como si de un zoo se tratara, pues pudiera ir iba a decir al zoo, al sanatorio a ver a las histéricas, ¿no? Porque, no sé, debían de pensar que eran como seres exóticos y... no todo el mundo apoyaba estas prácticas. Hay un escrito que a mí me gusta de Guy de Maupassant que escribió: Todos somos histéricos, ya que el doctor Charcot es el sumo sacerdote de la histeria, es el criador de histéricas de sala. Mantiene a un gran costo en su establecimiento modelo de la Salpêtrière una población de mujeres nerviosas a quienes les inocula la locura y de ellas él hace en poco tiempo demonios. Guy de Maupassant ya se da cuenta de que en realidad el doctor Charcot acaba produciendo la locura a sus pacientes. Bueno, y no sé, Sandra, eso es lo que me he preparado yo del siglo XIX. Tú decías que ibas a hablar de la actualidad. No sé si podrías explicarnos cómo podríamos hilar esto con la actualidad o si es posible que en el siglo XIX, aunque creo que ya nos has contestado a esto antes, ¿no? Se encerrara en los sanatorios a mujeres que estaban sanas y que a lo mejor pues, podían tener una endometriosis o un trastorno disfórico premenstrual o alguna afección de las que hoy sabemos que tienen tratamiento sencillo y que no es una enfermedad mental. Claro, eso es, sí, total. Realmente en la actualidad el problema que ha habido y que hay, ¿no? Es que desde la histeria ha habido como dos grandes, podríamos llamarlo trastornos, los cuales han sido como muy invalidados, además hay aún mucho desconocimiento, a veces están mal diagnosticados, que es el trastorno bipolar y luego que está el trastorno disfórico premenstrual, al cual el trastorno disfórico premenstrual no se le ha hecho ningún caso durante todo este tiempo y se le ha asociado a un trastorno premenstrual como tal y realmente sí que son personas que evidentemente hay un trastorno, pero que existe medicina para ello, pero no son personas histéricas porque hay uno de los artículos que me ha gustado mucho, que como os hemos dicho antes os los pasaremos, que decía, ¿dónde está la exageración de un sentimiento? ¿Dónde está la explosión de una emoción? Entonces, claro, en la actualidad que tenemos, ¿no? Entre manos, desde yo como psicóloga, a qué me enfrento cuando viene una persona en la cual pues hay pues lo que antes era la histeria que ahora no existe para nada, pues hay un abanico, un cajón desastre, porque como bien decíamos antes, incluso con el caso de Dora y muchos más casos que llevó Freud, eran mujeres que habían habían sido abusadas o incluso violadas. Había mujeres que tenían trastornos disfóricos premenstruales y había mujeres con trastornos bipolares. Es decir, era un cajón desastre a que todas las mujeres, por tener útero, como hemos dicho, éramos histéricas. Actualmente sí que se conoce que el trastorno disfórico premenstrual, que yo creo que es el que más a lo mejor podemos dar una pincelada en este programa porque es muy desconocido actualmente, es desconocido porque todo aquello que tiene poco porcentaje socialmente bueno, hablándolo así, es que es así, a la sociedad e incluso a las grandes entidades farmacéuticas, etcétera, no les interesa estudiarlo. Entonces, claro, desde aquí nos encontramos que sería para las personas que nos escuchen, pues una exacerbación patológica de cambios que tienen que ver, que luego los podemos contar brevemente, pero son unos cambios en la fase luteínica, en el ciclo femenino normal. Entonces, bueno, femenino a mí me gusta más hablar de cuerpos XX. Entonces, aquí hay mecanismos o hay, por así decirlo, factores que pueden ser genéticos, hay otros neurobiológicos y endocrinológicos. ¿Qué ocurre? Que en nuestra medicina cada campo va por un lado, entonces no se están poniendo de acuerdo. Lo que sí que desde psiquiatría nos ponemos de acuerdo
o desde psiquiatría se han puesto de acuerdo, desde el DSM, que es como si fuera el manual que seguimos como el Vademecum en medicina, pues en psicología es el DSM. Entonces se considera que en la semana previa a la menstruación deben estar presentes 5 de los siguientes síntomas, incluyendo al menos uno de los consignados de la A a la D. Entonces yo os los voy a ir diciendo desde la A hasta la K, pero teniendo en cuenta que los de la A a la D tienen que ser sí o sí. Y estos son: la A es tristeza, disforia y desesperanza; B es ansiedad y tensión interna; la C, la habilidad emocional; la D, irritabilidad acentuada o aumento de conflictos interpersonales; la E, ya aquí ya pasaríamos a que en ocasiones ocurre y en otras no, pérdida de interés por actividades cotidianas; la F, dificultad de concentrarse; la G, letargia, fatigabilidad; H, cambios de apetito, atracones o antojos; la J, hipersomnia o insomnio, o sea, la I, perdón, hipersomnia o insomnio; la J, sensación de estar rebasada o fuera de control; y la K, hipersensibilidad o aumento del tamaño mamario, cefaleas, molestias articulares, aumento de peso. Y muy importante, un criterio que se ha añadido que me parece muy importante es que interfiere todo esto en el trabajo, en los estudios, interfiere también en actividades, habilidades o en la sociedad, en tu entorno social, y que los síntomas no deben ser solo exacerbación de otro trastorno, es decir, no tiene que haber otro trastorno que exacerbe la sintomatología cuando tú tienes pues la menstruación. Entonces, claro, al menos ahora mismo ya tenemos estos criterios, pero ¿qué nos está ocurriendo? Y este dato me parece muy, muy interesante, pues que claro, solo es un 5 o un 8% de la población, pero si lo estudiamos, si una persona XX desarrolla este trastorno disfórico premenstrual a los 20 o 25 años, tenemos que contar que va a pasar de 1.500 a 3.000 días de sufrimiento, que es ahí donde se me ponen los vellos de punta. O sea, pensar que esta persona son 1.500 a 3.000 días de sufrimiento y de discapacidad hasta que llega la menopausia, que es lo que se considera que es cuando de alguna manera ya la persona, todo esto derivado de las hormonas, disminuye. ¿Hay tratamiento para la gente que nos esté escuchando? Sí, sobre todo los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que son unos fármacos que están dando grandes beneficios en la actualidad. Pero claro, es pensar en que 1.500 o 3.000 días, me gustaría que las personas se dieran cuenta de lo que estamos hablando, porque Bueno, es sí. muchísimo. Sí, Bueno, a Sandra y a mí nos interesa este tema mucho porque yo tengo un trastorno disfórico premenstrual y soy paciente de Sandra. Y sí que me gustaría decir, porque nosotras compartimos un proyecto en común en Instagram, tenemos una cuenta que se llama Histéricas Históricas, en el que hablamos un poco de estas cosas y a veces la gente nos pregunta por los tratamientos y tal. Hay mucha gente que es muy reacia a tomar los antidepresivos, que además son unos antidepresivos muy concretos y en dosis no muy sí. altas. No, muy bajitas, sí. Por eso, entonces yo era una persona de estas reacias, ¿no? A tomar la medicación y reconozco que desde que he empezado a tomarla, o sea, es que me ha cambiado la vida y pienso, ¿por qué no he empezado a tomar esto a los 20 años? Que es cuando yo empecé a tener el trastorno. Entonces, por favor, si tenéis un trastorno disfórico premenstrual que os impide realizar vuestra vida, o os lleva a tener, a mí esto no me ha pasado, pero sé que sucede, ¿no? Que hay gente que tiene trastorno disfórico premenstrual y tiene ideación suicida, o Sí. pues claro que estamos hablando de temas que son ya serios. Pues yo de verdad, o sea, recomiendo fervientemente el ponerse en manos de un especialista, tomar la medicación y yo puedo decir que he mejorado en un 90%. O sea, es que mis síntomas ahora son como un síndrome premenstrual normal. Claro, ahí está. Y de ahí viene toda la historia que también hilamos, como bien dice él, la de jo, cuántas mujeres en ese momento tendrían trastorno disfórico premenstrual, cuántas habrá y no lo sabrán.
y serán tachadas de, porque claro, como se les da lo que hemos hablado, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que son antidepresivos, serán tachadas de personas con depresión o con bipolaridad y les darán medicación. Es decir, como bien sabe es que a los 20-25 años yo veo muy, o sea, yo ahora lo catalogo mucho, lo estudio mucho, veo los ciclos, tengo la menstruación muy en cuenta en mis sesiones, cuando le pregunto a las personas que menstruan cómo es su menstruación, pero es que esto en psicología y en psiquiatría es como que se habla de cerebros, en ginecología de genitales, o sea, en cada uno, y entonces, claro, es ver al cuerpo holísticamente, porque es eso, puedes tener un trastorno disfórico premenstrual y eso puede haber un acompañamiento terapéutico en un momento dado, pero seguramente con el tratamiento adecuado, que en este caso es una falta de serotonina en una serie de zonas para regular las hormonas, no necesitas ir al psicólogo. O sea, yo siempre digo que ir a terapia es bueno, pero que es que a lo mejor no es eso, no tienes un problema de salud mental, sino que tienes un problema físico orgánico que no te lo han descubierto y cuántas personas padecen esto. Entonces es muy interesante. Tengo dos ejemplos muy claros que me gustaría contar, pero no sé si Sí, quiere. sí. Es que hay dos ejemplos de dos mujeres que son conocidas a las que les ha pasado esto, que han estado pues mal diagnosticadas y que a mí me parece súper interesante. Una es Vivian Haywood, que fue la primera mujer del poeta T.S. Eliot. Esta mujer, Vivian, sufría desde que empezó a menstruar, ¿no? Sufría de menstruaciones irregulares y muy abundantes. Además tenía una tensión premenstrual severa porque tenía cambios de humor, migrañas, desmayos. Ella se agobiaba tanto con el hecho de manchar las sábanas cuando menstruaba que las lavaba 2 veces al día y si estaba de vacaciones se llevaba las sábanas del hotel a su casa para lavarlas y luego las devolvía al hotel. En el año 1938, que ya estaba divorciada del poeta, su hermano y dos médicos que apenas la conocían firmaron su ingreso en un manicomio y estuvo en un manicomio hasta que murió, a pesar de que una vez le llegó la menopausia, ella ya se encontraba bien. Entonces, claro, a mí me parece de manual, ¿no? Sí. Y luego el otro caso que me parece súper sangrante por lo poco que se da a conocer esto es el de Silvia Plath. Porque, bueno, Silvia Plath sabemos todos que tenía episodios depresivos, que acabó quitándose la vida, pero claro, llegaron en 1990 dos médicos, ¿no? Que eran Frederica Colodwin y Kay Redfield, escribieron un libro que se llamaba Enfermedad maníaco-depresiva y incluyeron a Silvia Plath como una enferma de un trastorno de bipolaridad. Y se ha quedado con ese diagnóstico, ¿sabes? Y todo el mundo dice Silvia Plath era bipolar, a pesar de que nunca fue tratada por episodios de manía, solo tenía episodios depresivos, no de manía. Y además, a finales de los años 90, hay una estudiante que se llama Catherine Thompson que estudia la correspondencia de Silvia Plath, sus poemas, sus biografías, sus diarios, los calendarios en los que ella apuntaba la menstruación. Y llegó a la conclusión de que Silvia Plath tenía un síndrome premenstrual severo o lo que hoy conoceríamos como un trastorno disfórico premenstrual. Y publica un artículo en el que expone cómo se ha dado cuenta de que los síntomas depresivos aparecen y desaparecen de forma abrupta cada 3 semanas, coincidiendo con las fechas de sus menstruaciones. Y ella ya dice que su primer intento de suicidio, porque tuvo un primer intento de suicidio cuando estaba en la universidad, su primer intento de suicidio coincidió con unos días antes de su menstruación. Bueno, Plath registró cómo experimentaba de forma circular de forma cíclica los siguientes síntomas. Y vais a flipar porque es todo lo que ha dicho Sandra. Ella escribió que tenía bajo control de los impulsos, ira extrema, llanto inexplicable, hipersensibilidad,
insomnio e hipersomnia, cambios abruptos de apetito, picazón, migrañas, taquicardia, fatiga y sinusitis. Incluso Plath tenía una comprensión intuitiva de la relación que existía entre su sufrimiento y su fertilidad. Y en su diario, en 1950, escribió: si no tuviera órganos sexuales, no estaría al borde de la emoción nerviosa y de las lágrimas todo el tiempo. Otros hechos que respaldarían la hipótesis de que tendría un trastorno disfórico premenstrual es que experimentó alivio durante sus 2 embarazos, que es algo que sucede claramente en el trastorno disfórico premenstrual, y que volvió a empeorar una vez acabada la etapa de lactancia, y que además solo unas semanas antes de su suicidio, su médico habitual la derivó a la ginecóloga Catharina Dalton, que es una pionera del estudio del síndrome premenstrual, que en ese momento estaba haciendo los primeros estudios que vinculaban los cambios de conducta de algunas mujeres con las fluctuaciones hormonales y que dirigía una de las primeras clínicas en las que se trataba específicamente el síndrome premenstrual. Es decir, Silvia Plath, si la derivan a esta ginecóloga, sería porque su médico algo había atado cabos. Entonces, bueno, desgraciadamente ella tenía cita con esta médica, desgraciadamente se suicidó antes de la cita. Pero en entrevistas posteriores que le han hecho a esta doctora, ella dice que hay evidencias más que suficientes para afirmar que Silvia Plath padecía un trastorno disfórico premenstrual. Entonces, yo alucino de que si desde los años 90 tenemos este artículo, esta ginecóloga, que es una súper mega experta en síndrome premenstrual y una de las pioneras en estos estudios, dice que hay una evidencia más que suficiente, ¿por qué seguimos diciendo que Silvia Plath tenía un trastorno bipolar? A mí me parece que es uno de los grandes problemas, ¿no? Que a las personas que tenemos trastorno disfórico premenstrual se les suele diagnosticar de bipolaridad, aunque no tengas episodios de manía, que eso también es, o a mí desde fuera del mundo de la psicología me parece sorprendente. Sí, es que hay muchísimo desconocimiento sobre el trastorno disfórico premenstrual. O sea, hay un gran desconocimiento, porque cuando o sea, seguimos sin perspectiva de género. El otro día preguntaban en un grupo que tenemos terapéutico, le preguntaban al alumnado de psicología si había perspectiva de género en la carrera y en las carreras no hay perspectiva de género. Entonces, claro, carreras que están y artículos los que os pasaré y demás, pero hay muchos que hay mujeres, pero muchos siguen siendo llevados por hombres o las teorías, yo siempre hablo de que las teorías terapéuticas más famosas han sido hechas por hombres. Y entonces yo siempre le tengo que poner una perspectiva de género feminista, porque en realidad es nuevamente lo han escrito y lo siguen escribiendo hombres. Entonces, claro, ahí nos encontramos con que si no hay perspectiva de género, siguen habiendo un desconocimiento auténtico. Y en ginecología, si lo pensamos, el otro día lo estaba comentando, ¿no? En ginecología las mujeres o los cromosomas XX empezamos a ir desde que menstruamos. Ellos van a urología. Nosotras, si por ejemplo somos velludas, tenemos mal, pues hay algo mal, hormonal. Y un hombre que sea calvo no se le plantea que a lo mejor le falta testosterona. Entonces, estamos objetivadas y estamos también con patologías duales. Es como que la menstruación hay que contemplar todos los órganos, puede enfermar obviamente el útero, puede enfermar los pulmones, podemos tener problemas de tiroides, pero a consulta viene mucha gente con problemas de tiroides, con problemas que son de trastorno disfórico premenstrual, con problemas que son de anemia, de falta de vitamina B12, viene muchísima gente. Pero Claro, no porque yo lo tomo todo, vamos. claro, pero es como que, claro, y a A mí me medida ha tocado la lotería de claro, la genética. claro, entonces es que además no hacen, yo lo primero que viene alguien a consulta y recomiendo desde aquí es cuando vayáis a consulta de psicología o psiquiatría pedir antes un análisis de sangre, porque a lo mejor no tenéis un problema de salud mental,
puede ser que tengamos un problema físico y efectivamente puede causarnos una serie de emociones. Porque ¿qué es la exageración de la emoción? O sea, ¿dónde está ahí la exageración? En uno de los artículos lo escribía que a mí me ha parecido como muy increíble el decir esto, ¿a qué se refieren con reacciones exageradas? ¿Quién define que una respuesta emocional frente a una situación es exagerada? ¿Por qué tomamos como algo patológico llorar o gritar frente a una situación que nos afecta? O sea, porque yo tengo un dolor y ya me patologizan. Yo voy al médico, yo siempre lo cuento como paciente, yo voy al médico con anginas o con lo que tenga, yo siempre lloro. Y entonces mi médica siempre me repite la misma frase, que si me pasa algo, que si tengo depresión o que qué me ocurre, que son solo unas anginas. Y le digo, es que a mí cuando me duele algo lloro. Y entonces ella ya no me lo dice más porque le dije, es que no entiendo por qué si te duele algo no tienes que llorar. Entonces, claro, es como que las personas que expresamos las emociones, que además es mucho más saludable, se nos une a una patología. Pues tendrás depresión porque Me estás encanta triste. que digas esto de que es más saludable porque yo soy muy llorona y odio el discurso de ya estás llorando otra vez, no sé qué. Pues claro, es que es mi forma de Claro, expresarme, no quiere decir eh, claro. nada, simplemente yo, en mi caso es el estrés, yo cuando tengo estrés lloro, pues así se me pasa el estrés, entonces, ¿qué hay de malo, no? Si así me desestreso. Claro, es que es la forma. Entonces, claro, hay mucha información sobre esto, porque se está ultrapatologizando, pero también ultramedicando. Yo tengo pacientes que llevan 12 y 17 medicaciones. Madre. 17 medicaciones. Hay polifarmacia ahora mismo, porque es como tienes esto y esto y esto. Antes decíamos patología dual y eran dos trastornos juntos, que uno agravaba al otro. Cuando yo siempre he pensado, tenemos que ahondar, es que vamos a ver si hay uno que abarca a otros sistemas, pero no todo enfermo. Entonces, claro, ahora hay patología, o sea, es que ahora hay personas que tienen diagnosticados 5, 6, 7 trastornos y muchos, o sea, el gran porcentaje de las patologías son hechas, o sea, son configuradas hacia la mujer. O sea, la mayoría de las personas patologizadas somos mujeres frente a hombres, muchísimo más. Entonces, claro, todo esto abre, pues todo esto, que ha sido la patologización del feminismo también. Y ahora por fin, saliendo la perspectiva de género, saliendo el feminismo también, pues conseguimos despatologizar, el ver también qué es saludable, porque en medicina nunca, ni en psicología nos han enseñado qué es sano. Ujú. Nunca nos han enseñado qué es un cerebro sano, qué es un cuerpo sano, siempre es la patología. Entonces, claro, ¿qué hacen las personas? Patologizar. Mm. Bueno, Así. creo que nos estamos desviando del tema. Me pasa Sí, también con Naira que nos ponemos a hablar y al final acabamos hablando de de otras otras cosas. cosas. Que no sé, ¿quieres acabar con cómo acabarías tú? A ver. A ver, pues yo es que he encontrado tantísimas cosas, me han gustado todas tantísimo, Ah, bueno, pues cuéntanos, cuéntanos. pero voy a mirar a ver si alguna de las cosas que he traído también eh, creo que puede como acabar el final. Bueno, a lo mejor no sé exactamente cuál presentar ahora, Elda, porque ha sido como una... Bueno, ahora, por ejemplo, para que la gente lo sepa, sobre la histeria en 2022 en Oxford se sigue poniendo que la histeria es una enfermedad nerviosa que se caracteriza por frecuentes cambios psíquicos y alteraciones emocionales que pueden ir acompañados de convulsiones, parálisis y sofocaciones. Es decir, no está en el manual de psiquiatría, pero en el diccionario de Oxford sí. Y también sigue diciendo Oxford, que es un estado de intensa excitación nerviosa provocado por una circunstancia o una situación anómala en el que se producen reacciones exageradas y que hace que la persona que lo padece muestre sus actitudes afectivas llorando o gritando. Entonces yo leo según esto y digo, según Oxford, soy histérica. Sí, porque
Es como, sí, entonces claro, yo acabaría diciendo, vale, en Oxford, en el diccionario de Oxford, que todos pensamos, oh, el diccionario de Oxford, ¿no? Es como que mueve el mundo, sigue apareciendo la histeria. Entonces, claro, mientras la sociedad siga en un diccionario al alcance de todos los públicos la histeria, ¿qué más me da a mí que el DSM no se lo lea a la gente? Porque al final no va a estar al acceso del público, sino de profesionales. Pero si al acceso de la sociedad está la histeria en el diccionario de Oxford, que debería estar quitado, ¿cómo no vamos a seguir hablando de histeria? ¿O cómo no vamos a seguir usando despectivamente para insultar eres una histérica? Además, no es eres un histérico, Sí. eres una histérica. Igual que, y ya sé que me desvío otra vez, pero igual que existe infomanía, pero en hombres no, nunca se escucha eres un sátiro. Nunca he tenido en consulta a alguien que haya venido y me haya dicho soy un sátiro, pero sí que he tenido mujeres que han venido preocupadas por si eran o catalogadas de que padecían, fijaros en los años que estamos, pero catalogadas de ninfómanas. Entonces dices, wow. Así que sí, yo seguiría pensando en que si nos, ojalá os escuchara Oxford y que quiten el término de histeria, por favor, que ya no. Por favor, quiten el término de Sí, de histeria ya. histeria. Pues bueno, Naire y yo solemos acabar el programa dedicándoselo a alguien. No hemos hablado tú y yo a quién se lo Vale. íbamos a dedicar, pero bueno, yo en mi caso se lo voy a dedicar a Naira porque Vale. bueno, me apetece verla y espero que esté estupendamente. Qué bien. Pues sí, pues a Naira y yo, si me permites, que me hará mucha ilusión, me encantaría dedicárselo a Nieves y Alba, también a Noé, que son dos mujeres y una persona no binaria con un proceso actual de no cosificación de su cuerpo y de elección de, bueno, en el caso de Noé ya no, pero en el caso de Alba y Nieves sí, de decisión de mastectomía y de no tener pechos por tema cancerígeno, y la sociedad se lo está poniendo muy difícil. La sociedad aún no entiende la feminidad de los cuerpos sin pechos. Entonces me gustaría dedicárselo a ellas por todo lo que hemos estado hablando hoy, por la cosificación de la mujer. Bueno, pues un besito para todas Eso. ellas. Y Muchas muchísimas gracias gracias por a todos. invitarme. Muchísimas gracias a ti, Sandra, por venir a charlar un ratito conmigo. Y un besito muy grande para Naira, que espero que esté descansando y recuperándose. Vale, bueno, Hasta la hasta próxima. luego. Chao.